Bueno, muy bien, estimados estudiantes. Luego de haber registrado la asistencia del día de hoy, vamos a iniciar la clase. Les había comentado que íbamos a analizar, así de manera general, el tema de los reportes financieros o los informes financieros, ¿sí? Los reportes financieros, en este caso, o sea, ¿qué es un reporte o un informe financiero? Es un documento que permite conocer el estado económico de una empresa, de una entidad, de una organización, e inclusive, ¿sí? E inclusive de una persona individual, ¿verdad? Para las personas, para las empresas, hoy en día es de vital importancia generar este tipo de reportes, puesto que nos permite a nosotros conocer cómo se encuentra nuestra entidad, cómo cómo se encuentra el estado económico y también en la situación financiera, ¿sí? Los informes financieros son herramientas muy importantes porque además de conocer cuál es la situación, el estado en el que nos encontramos, nos permite tomar decisiones, ¿verdad? Nos permite tomar decisiones a través de la lectura y análisis de los informes financieros. Podemos también encontrar errores de gestión, así como también encontrar oportunidades de negocio, ¿sí? Un reporte financiero se construye a partir de los datos que nosotros hemos venido registrando durante un periodo concreto, ¿sí? Como por ejemplo, recuerden que hace poco estuvimos realizando un proceso contable que, si bien es cierto, inició el primero o segundo de diciembre, finalizó el 31 de diciembre. En este caso, pudimos obtener un reporte financiero de un mes, ¿verdad? Pero uno puede obtener un reporte financiero con corte de un trimestre o un año, ¿sí? De manera trimestral o por años, ¿sí? ¿Y semestral no se puede hacer? También se puede También. hacer, dependiendo de cuándo uno necesite la información. Ujú. Porque miren, en algún momento, vamos a suponer que en algún momento uno quisiera hacer un préstamo a una entidad financiera y nos pueden solicitar un reporte financiero a la fecha. Entonces, podemos nosotros ahí obtener un estado financiero. La ventaja, la ventaja está en si es que hacemos uso ya de sistemas informáticos que nos permiten automatizar la mayoría de los procesos. Entonces es mucho más fácil porque lo que hacemos es imprimir en el momento el reporte, el informe, pues, y eso es todo, ¿no? Claro que si se realiza de manera manual, pues nos va a costar un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Noten ustedes que nosotros hemos realizado un proceso contable. Si bien es cierto, no ha sido de manera manuscrita, ¿verdad? Creo que si hubiera sido manuscrito nos hubiera tomado mucho más tiempo, ¿verdad? Sin embargo, hemos podido priorizar algunos, bueno, optimizar un poco más el tiempo porque hemos utilizado ya el Excel. Los cálculos se van a realizar de manera más rápida y eso nos va a ayudar a ganar tiempo, ¿verdad? Incluso vamos en ese sentido también a disminuir los errores por realizar un cálculo matemático, ¿no? Imagínense, de pronto estamos haciendo un cálculo en la calculadora y lo vamos a anotar en nuestro cuaderno. No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido el resultado en sus calculadoras y han anotado mal en su cuaderno. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, a mí me pasó una vez. Ya. Justo. Imagínense, en una ocasión yo tuve un examen, era de base estructurada, pero aunque fuera de base estructurada, para uno conocer el resultado tiene que hacer el proceso, el cálculo, ¿verdad? Recuerdo tanto que en la misma hoja hice el cálculo, obtuve el resultado, pero al momento de escoger la respuesta, la escogí mal.
Entonces, imagínense en esos errores que a veces uno puede cometer cuando es algo manualmente, ¿no? En cambio, si ya utilizamos estas herramientas, pues nos ayudan ya a disminuir los errores que podamos cometer, ¿sí? Bien, los reportes financieros son un elemento clave para las empresas, puesto que permiten convertir los datos brutos que por sí solos tienen poco o nulo valor. Estos lo convierten en información valiosa, ¿sí? Sobre el estado eh, económico de la empresa, ¿sí? Los reportes contables suelen transformar los datos en conocimiento utilizando todo tipo de gráficos, lo que permite representar un estado financiero de una empresa de una manera visual. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos también utilizar, claro está que aquí cuando hablamos de los reportes financieros siempre pensamos en los estados financieros, ¿verdad? Porque si bien es cierto, son reportes, ¿verdad? Pero pueden existir algunos reportes complementarios que pueden ayudar a la gestión de la empresa, ¿sí? Entonces, ejemplo, nosotros quisiéramos conocer cómo se encuentran, cómo se han desarrollado las ventas a lo largo de un semestre. Entonces, podríamos recurrir, ¿verdad? Podríamos recurrir nosotros a un documento donde se encuentran registradas todas las ventas y podemos elaborar, por ejemplo, un gráfico de barras, ¿sí? O en este caso, donde se encuentran, ¿cómo que se llama? Los gráficos de dispersión o gráficos de línea. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo se ha ido desenvolviendo o cómo se han ido llevando las ventas de nuestra empresa o inclusive de un determinado producto. ¿Sí? Y a eso era lo que nos referíamos, ¿no? Imaginemos que nosotros vendemos un producto y a través de ese reporte de ventas, nosotros nos damos cuenta que este producto tiene más salida en determinada temporada. Entonces, eso nos puede a nosotros seguramente nos ayuda a tomar alguna decisión, ¿verdad? Para tal vez en esa fecha producir más, ¿sí? O tal vez nos damos cuenta que en algún momento del año existe un producto que no tiene mucha salida, entonces ya sabemos que de ese producto para determinada fecha no vamos a producir tanto, puesto que no tiene mucha salida, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos sirven los reportes financieros para tomar decisiones, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve un informe financiero? ¿Nos puedes ayudar, por favor, Georgina? ¿Para qué sirve un informe financiero? La utilidad de los informes financieros va mucho más allá de conocer el estado económico de una empresa. Objetivamente, esa es su principal utilidad. Por ejemplo, un balance general anual permite conocer el rendimiento de un año de una empresa. Si solo se visualiza superficialmente, no parecerá una herramienta de una gran utilidad. Sin embargo, analizar en profundidad un reporte financiero puede ser vital para anticipar a posibles problemas o confirmar que la estrategia que se está utilizando es la más adecuada, tomar decisiones más acertadas y otras muchas ventajas que aumentan la rentabilidad de las empresas. Ok, así es, ¿no? Entonces, en ocasiones nosotros llegamos y elaboramos el estado financiero y solamente vemos, posiblemente, de pronto muchos han de ver la cuenta y un saldo. Aparentemente, si lo visualizamos así, de manera superficial, aparentemente no tiene mucha utilidad, ¿verdad? Pero si hacemos un verdadero análisis financiero, nosotros podemos anticiparnos a posibles problemas, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros de pronto observamos a través de ese estado de situación financiera que estamos sobreendeudados, ¿ya? Que nuestros pasivos se encuentran por encima del 50%, ¿verdad? De nuestros activos, ¿no? A eso me refiero. Por encima del 50% quiere decir que esta, esta empresa se encuentra en dificultades, entonces es momento de que se tomen correctivos, ¿verdad? Para poder disminuir ese impacto negativo que podría haber, ¿sí?
Entonces, eso, no sé si ustedes en algún momento hayan realizado algún análisis financiero de los estados de situación financiera o algún otro estado financiero. ¿Sí han realizado ustedes análisis financieros? No. No, No. profe. Ya, bueno, ojalá que haya la oportunidad en algún momento de hacer un análisis, ¿sí? Para poder en este caso conocer mucho más, ¿no? La importancia ya de tener este documento, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se han alcanzado los logros o los fracasos? Dayana. Ya, es fundamental acudir a reportes financieros para conocer detalladamente qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Gracias a los informes financieros se puede conocer de forma clara de dónde provienen los ingresos y los gastos de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Si se tiene un registro adecuado de la actividad de la empresa, se pueden enlazar los datos obtenidos en los informes de trabajo con las acciones realizadas. De esta forma se puede saber cuáles son las acciones que realmente están reportando beneficio a la empresa y cómo se ha conseguido, con el objetivo de replicar la misma estrategia en el futuro o todo lo contrario. ¿Qué acciones han resultado ser un fracaso con el objetivo de no volver a repetir los mismos errores? Así es, ¿ve? Muy bien. Entonces, esto está relacionado con lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Uno de los mayores beneficios de un reporte financiero es precisamente la toma de decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones. Entonces nosotros observamos, vemos el estado financiero y con ello nosotros ya en función de datos reales, ¿verdad? En datos reales y no solamente en intuiciones, podemos tomar los debidos correctivos, ¿verdad? Los debidos correctivos. Entonces, gracias a estos estados financieros, nosotros vamos también a conocer de dónde provienen los ingresos, de dónde provienen los gastos, ¿sí? Tal vez también vamos a conocer cuáles son las acciones que realmente nos están ayudando y cuáles nos estarían perjudicando, ¿verdad? Entonces, la toma de decisiones, recuerden esto, ¿sí? Recuerden esto, la toma de decisiones es uno de los mayores beneficios de los reportes financieros, ¿sí? No lo veamos solo como el producto final de un proceso contable, sino que nos ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, los errores de contabilidad son más habituales de lo que se piensa en las empresas. Sobre todo en aquellas empresas donde todavía no utilizan herramientas digitales para llevar sus finanzas, ¿verdad? Esto nosotros también los podríamos dar fe cuando realizábamos algún proceso contable de manera manual. En algún momento algo no nos cuadraba y nos daba tal vez dolores de cabeza porque decíamos, ¿dónde está el error? ¿Cierto? Entonces, así suele pasar en las empresas. Alguien, y sí, sí, hay claro, las pequeñas empresas, ¿verdad? Que de pronto recién están iniciando, no tienen muchos recursos tal vez para poder sostener un sistema ya sofisticado, contable, ¿no? Entonces llevan todavía una contabilidad de manera manual, ¿verdad? Entonces tal vez ellos pueden sentir ¿cómo es? Esa debilidad, ¿no? Sin embargo, registrar todas las operaciones económicas de manera correcta es indispensable. ¿Qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si cuando estamos elaborando o registrando un asiento contable y lo hacemos de manera incorrecta? ¿Qué va a pasar allí al final del periodo? Va a haber una pérdida. Ya, puede haber una pérdida. ¿Qué más? Las cuentas no van a cuadrar. Las cuentas no nos van a cuadrar, muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Si nosotros registramos algo de manera incorrecta, al final vamos a ver el resultado. Que no nos cuadran los estados financieros, nos está faltando dinero, ¿verdad? Puede ser que aquí de manera didáctica, cuando elaboramos un proceso contable, en ese momento nos falta por allí algo de dinero, pero en la práctica no podemos hacer eso, ¿verdad? En la práctica no nos puede pasar eso. Entonces siempre hay que analizar, o sea, desde el momento en que registramos un asiento contable, tenemos que hacerlo con mucha, ¿qué les podría decir? Hacerlo muy bien porque de lo contrario, al final, o sea, vamos acumulando esos errores y que al final pues van a resultar y nos va a tocar a nosotros responder de esos errores, ¿sí? Si bien es cierto, los informes financieros también nos permiten encontrar esos errores de contabilidad, es decir, si emitimos ya un reporte financiero y algo no cuadra, entonces nosotros podemos ya, o sea, tenemos que recurrir a los procesos anteriores para ver dónde se encuentran esos errores y poderlos corregir, ¿verdad? Y poderlos corregir. Bien, y al igual que se pueden detectar algunos fallos en la contabilidad, también se pueden encontrar nuevas oportunidades de negocio, ¿ya? Nuevas oportunidades de negocio. ¿Por qué será que podemos, en este caso, encontrar nuevas oportunidades de negocio? Recuerden que hace poco les hacía un ejemplo, les ponía un ejemplo, ¿verdad? En el que nosotros eh, hacíamos o partíamos del supuesto que teníamos un reporte de ventas, un informe de ventas, ¿verdad? Entonces, imaginemos que una de estas imágenes, el cuadro aquí, el cuadro estadístico, nos refleja las ventas de un determinado artículo, ¿verdad? Durante todo el año. Entonces, si nosotros vemos que en determinado artículo sus ventas aumentan notablemente en o algunos años, ¿verdad? Y entonces, pues de allí se mantiene estable a lo largo del año, entonces nosotros ya podemos ir analizando de que en esas fechas seguramente es necesario o es importante, ¿verdad? Producir más, ¿verdad? Con la finalidad de que existan más ventas, ¿verdad? Y al haber más ventas, esto va a aumentar también Oportunidad de empleos. oportunidad de empleos y también pues lo que buscan las empresas, obtener una utilidad, ¿verdad? Obtener una utilidad. Ujú. Así es, chicos. ¿Cuáles son los reportes, los balances que intervienen en los reportes financieros? Estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, si bien es cierto, en la actualidad existen varios tipos de informes. Como les decía, al final un informe de ventas, informes de compras, dependiendo, ¿no? Dependiendo, o sea, cuando ya estamos hablando de una empresa que se encuentra muy bien estructurada, entonces ellos ya manejan sus procesos de manera seccionada, pero a su vez que dependen, ¿no? Siempre están allí un proceso dependiendo del otro. Entonces, de esa manera uno puede tener una idea más clara de qué es lo que se tiene, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, existen varios informes financieros que nos permiten conocer el estado de algo en concreto,
pues nosotros tenemos 4 estados financieros que según nuestros organismos de control nos exigen, debemos de tener. Bien lo dijo Rocío ya, es el estado de resultados, el estado de situación financiera, estados de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Pregunto. Ingeniero, fue Georgina la que leyó. Ah, ya, Georgina, Ajá. perdón, ¿sí? Muchas gracias, Georgina, ¿sí? Mil disculpas. Ok, parece que había visto a usted, parece que la había visto a usted. Ya, pregunto yo, entonces, a ver, Rocío, para que pueda ahí participar. A ver, Rocío, ¿cuál cree usted, qué será lo que se refleja en el estado de resultados? El estado de resultados se refleja si hay pérdidas o ganancias, Ya, o sea, siendo concretos, nos permite conocer, las utilidades ¿verdad? también. Si hay pérdidas, si hay ganancias, ¿verdad? Nos permite conocer también cuáles son nuestros ingresos, Y nuestros nuestros gastos, gastos. ¿verdad? Para que de acuerdo a eso podamos nosotros conocer si es que en ese periodo hemos tenido pérdidas o hemos tenido ganancias, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Milena. A ver, Milena, ¿qué será que se refleja en el estado de situación financiera? Todos los movimientos que han habido en el año, en la actividad económica de la empresa. Ya. Final. Ya, ¿y qué saldos encontramos nosotros allí? ¿Qué saldos nosotros encontramos allí? A Los ver. pasivos y los patrimonios. Exactamente, ¿no? Entonces, allí vamos nosotros a encontrar los saldos, ¿verdad? De nuestras cuentas de activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Ahora, ¿nos puede ayudar, por favor, Natalie? A ver, Natalie. El estado de patrimonio, ¿qué se refleja en el estado de patrimonio? Cambios en el patrimonio, perdón, estado de cambios en el patrimonio. Se refleja los la cantidad final que queda en el estado de situación financiera, más o menos. Ya, ¿alguien que de pronto desee complementar allí, Estefanía? ¿Qué es un estado de cambios en el patrimonio? Un estado de cambios de patrimonio recoge los diferentes cambios derivados del estado de ingresos y gastos reconocidos, lo que son Ya. las variaciones. Entonces, un estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? Informa las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto de una empresa, ¿verdad? De un periodo a otro, ¿sí? Muy bien, vamos por allí, ¿no? Sí, o sea, es verdad, sí recoge las variaciones, nos informa las variaciones que han tenido, pero en función de nuestro patrimonio, ¿sí? Y el estado de flujos de efectivo, Génesis. Génesis. ¿Qué nos informa el estado de flujos de efectivo? Las variaciones y movimientos del efectivo. Ya, las variaciones y movimientos del efectivo y sus equivalentes. equivalentes, ¿verdad? Y sus Y equivalentes. sus equivalentes. Así es, ¿no? Excelente. Bien, vamos a ver, ¿no? Aunque si bien es cierto, repito, ya esto de aquí anteriormente lo teníamos, ¿verdad? Ya lo había compartido con ustedes, ¿verdad? Pero es importante reforzar, ¿no? Producto del periodo, del proceso contable que nosotros estábamos llevando, ¿verdad? Tuvimos como producto
un estado de resultados, que es el que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Un estado de resultados. Ya. El estado de resultados es un tipo de reporte financiero que permite conocer de forma detallada cómo se obtuvieron los ingresos y los gastos durante un periodo determinado. Si nosotros observamos aquí, no sé si de pronto se vea bastante visible para ustedes, aunque está pequeño aquí, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver de dónde provienen, por ejemplo, nuestros, ¿cómo es? Mayormente nuestros ingresos. A ver, si nosotros observamos solo los ingresos, ¿de dónde provienen más? ¿De la venta de bienes o de la prestación de servicios? Venta de De bienes. la venta de La bienes. venta de bienes, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Porque la venta de bienes es un valor superior a la prestación de servicios, ¿verdad? En función de todos nuestros ingresos, la venta de bienes es mayor. Entonces, miren, este estado de resultados nos permite conocer, ¿verdad? De dónde provienen nuestros ingresos, ¿sí? ¿De dónde provienen? ¿Dónde será? Entonces, si ya sabemos que existe, o sea, nuestros mayores ingresos provienen de la venta de bienes, entonces tenemos que siempre estar bastante centrados en estar ofreciendo un producto de calidad, ¿verdad? Listo. Si analizamos los gastos, ¿en dónde tal vez se centran mayormente nuestros gastos? En los gastos administrativos. Ya, en los gastos administrativos y siendo bastante específicos en dónde, en sueldos Sueldos y Sueldos y y salarios. salarios. salarios, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros estamos eh, concentrando nuestros gastos en sueldos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí si bien es cierto, solo es sueldos, no hay comisiones, no hay, en este caso, otros gastos que se deriven del pago al personal, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si nosotros o a nosotros como empresa no nos estuviera yendo bien, nosotros podríamos analizar en realidad, pues, en dónde tendríamos tal vez que disminuir gastos, ¿no? Claro, no siempre vamos a decir dónde está más alto nuestros gastos, por allí tiene que ser, no, porque existen gastos que se tienen que realizar de manera ya imprescindible, ¿verdad? Y que ya no se pueden disminuir. Pero de manera general, ¿no? O sea, sí nos va a permitir a nosotros analizar de dónde provienen nuestros gastos y dónde podemos nosotros ir Hacer un pequeño optimizando ajuste. recursos, exactamente, dónde podemos ir optimizando recursos, ¿ok? Entonces, imagínense, si nosotros aquí estuviéramos haciendo una comparación del estado de resultados, ¿sí? Del estado de resultados, de un año a otro, podríamos tal vez analizar que, un ejemplo, voy en este caso a partir del supuesto, mantenemos las mismas ventas. Sin embargo, hemos aumentado, por decirlo así, agua, energía, luz y telecomunicaciones. Estamos gastando más y estamos produciendo lo mismo. O sea, sí me hago entender, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos gastando más de lo que se venía haciendo? ¿Ya? Entonces, eso nos puede, nosotros cuando hacemos esa comparación, podemos ir identificando errores también, ¿no? Errores y gastos innecesarios, pues para corregirlos, ¿sí? No es solo números, ¿verdad? Lo que vemos no es solo números, nos van a permitir a nosotros analizar, tomar decisiones, ¿ok? Muy bien. El estado de resultados se trata de un estado financiero cerrado que abarca un periodo concreto, habitualmente un año natural o un año fiscal, pues, ¿no? Un año fiscal. En este, como ya estamos observando, se desglosan los ingresos y los gastos en distintas categorías, ¿verdad? Para poder obtener el resultado bruto antes de impuestos, antes de la participación a trabajadores, antes de las reservas, ¿ok? Entonces, un estado de resultados se puede realizar al final de cada año para conocer cuáles son los beneficios o cuáles son las pérdidas que hemos tenido a lo largo de ese año
fiscal o de ese ejercicio económico, ¿verdad? Es muy importante que también nosotros recordemos que este estado es imprescindible para todas las empresas, ¿verdad? Como ya lo indiqué anteriormente, este nos permite a nosotros conocer de manera detallada cuáles son las actividades que nos generan mayor rentabilidad o aquellas que nos generan menor rentabilidad, y en función de estos resultados poder tomar decisiones para poder mejorar la rentabilidad total, ¿sí? La rentabilidad total. Producto también, a ver, un segundo. Producto también del proceso contable que estuvimos llevando, ¿sí? Tuvimos también otro informe financiero. ¿De cuál estamos hablando? Proceso financiero. El estado de situación financiera o balance general, ¿verdad? Entonces, este nos permite conocer la situación financiera de una empresa en cualquier momento. Aquí, como ya nos dijo, ¿quién fue que nos dijo allí? Milena. Milena, gracias, Milena. En este nosotros pudimos observar cuáles son, o sea, qué es lo que tenemos en nuestros activos, lo que son nuestros pasivos y también cuál es nuestro patrimonio, ¿sí? ¿Cuál es nuestro patrimonio? ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos el estado de situación financiera que se elaboró o que fue el resultado de nuestro proceso contable, ¿ok? Entonces, no se olviden que para poderlo elaborar, entonces allí nosotros tomamos en cuenta todos los activos financieros, ¿sí? Es decir, todos aquellos ingresos de efectivo, inversiones, ¿verdad? Cuentas y documentos por cobrar, o sea, todos nuestros activos financieros, así como también nuestros pasivos. ¿Será que tenemos una deuda? ¿Con quién tenemos deudas? ¿Verdad? ¿Será que es con los proveedores? ¿Será que es deudas con clientes? ¿Verdad? ¿Será que tenemos deudas con entidades financieras? Entonces, eso nosotros podemos obtener, o sea, conocerlo luego de elaborar nuestro reporte financiero, ¿sí? Y por último, ¿ya? Y por último, como les había comentado, está el estado de flujo de efectivo y el de cambios en el patrimonio. El de flujo de efectivo nos permite conocer las fuentes, la regularidad y el uso del efectivo en una empresa. En este informe se reflejan todos los cobros y pagos realizados durante un periodo de tiempo, ¿sí? Aquí entonces es donde podemos conocer las variaciones, ¿verdad? Del efectivo y equivalente al efectivo, ¿sí? Entonces, el objetivo de este estado es conocer de dónde procede la liquidez y cómo se utiliza a lo largo del ejercicio económico, ¿sí? Ese es el objetivo. Por otra parte, el estado de cambios en el patrimonio contiene una evolución de los fondos propios de la entidad con los aumentos y disminuciones que se han producido en cada una de sus partidas, ¿sí? Chicos, no sé si hasta aquí tal vez exista alguna inquietud, alguna pregunta por parte de ustedes. No, profe. No, ingeniero. No. Ok, listo, chicos. Entonces, esto hasta aquí sería el tema relacionado ya con los reportes financieros. Vamos ahora, bueno, hasta aquí les voy a tomar una pequeña lección, ya les he de indicar, ¿sí? Ahora, otro de los puntos a tratar en esta unidad también es los planes de cuenta de entidades gubernamentales y de empresas industriales. Déjenme un ratito dejar de compartir para poder abrir el plan de cuentas, ¿sí? Un segundo, por favor. Me gustaría que, por favor, alguno de ustedes pueda, ustedes tienen, ¿verdad?
un plan de cuentas de una empresa industrial. Tal vez ustedes en costo descargaron o tienen a la mano un plan de cuentas de una empresa industrial. No. No, profe, manteníamos el mismo. No, profe. Solo utilizaban el mismo, el de la super, ¿verdad? Sí. A ver, un ratito, déjenme. ¿En qué cambia el industrial con el comercial? Bueno, no es Las que, cuentas. claro, no es que tenga cambio, no es que tenga así bastantes cambios, sino que yo me refería a un ejemplo de una empresa industrial. Recuerden que un plan de cuentas, o el que hemos visto, ¿no? Es utilizado de manera general, ¿verdad? Pero de allí, cada empresa utiliza las cuentas que intervienen de acuerdo a la actividad ordinaria que ellos realizan, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de, ya voy a compartir la pantalla también del plan de cuentas que hemos estado utilizando, ¿sí? Pero si hablamos de una empresa industrial, sabemos que allí van a intervenir las cuentas que tienen que ver con las materias primas, con mano de obra, ¿verdad? Los gastos directos o indirectos de fabricación, los costos, perdón, costos directos o indirectos de fabricación, ¿no? Allí intervienen más esas cuentas, ¿ya? Pero parten de la superintendencia de compañías, ¿sí? A ver. Hubiera sido muy importante que hubiéramos consultado, ¿no? Cada uno de nosotros hubiéramos consultado un plan de cuentas, pero ya específico, ¿no? Un ejemplo de un plan de cuentas real, ¿ya? A ver, permítanme, voy a compartir ya la pantalla. Ustedes me indican, por favor, cuando se pueda visualizar. ¿Ya se puede visualizar? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, a ver, creo que voy a tener que disminuir un poquito por aquí. El Zoom, profe, en la parte de arriba donde está el más con menos, ahí puede disminuir. Ya, sí, no, sino que como está la franja donde están ustedes, lo iba a dejar a un ladito. Miren, aquí tenemos un catálogo de cuentas, ¿verdad? Del sector público no financiero. ¿Por qué yo digo catálogo de cuentas del sector público no financiero? Porque no es de los bancos. Así es, ¿no? Recuerden que existen planes de cuenta que han sido emitidos para sectores ya específicos. Por ejemplo, hay el catálogo único de cuentas que ha sido emitido por la Superintendencia de Bancos y que es para uso exclusivo de ¿quiénes? De las entidades financieras. De las entidades financieras, ¿verdad? Para todas las entidades que están bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, los bancos públicos, bancos privados, en este caso para el banco del Estado, dentro del público está el banco, ¿cómo es? El Ban BIES. Ecuador, el BIES. Entonces, para todos ellos es ese plan de cuentas, ¿sí? Solo para ellos. Ellos no pueden utilizar, por ejemplo, el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos visualizando un catálogo general de cuentas contables del sector público, no financiero, ¿ya? Para todas las empresas públicas. Entonces, veamos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que el plan de cuentas inicia con el dígito 1, entonces, y eso pertenece al elemento del estado financiero, al elemento activo,
¿sí? Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios. Están constituidos por los recursos operacionales, las inversiones financieras, en este caso en inventarios, en propiedad, planta y equipo, en proyectos y programas en ejecución. ¿Ya? Vamos a conocer cómo está estructurado este plan de cuentas. Dentro de los activos tenemos por aquí el grupo número 11, que pertenece a los activos operacionales. ¿Sí? Los activos operacionales incluyen los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil conversión en efectivo dentro del ejercicio fiscal. Están conformados por los recursos en disponibilidades, anticipos de fondos y cuentas por cobrar. Dentro del grupo de activos operacionales tenemos la cuenta efectivo y equivalente del efectivo, ¿sí? Esta comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil realización, y esto incluye los fondos especiales destinados a fines específicos, los títulos recibidos del Estado para ser entregados a terceros e inversiones de corto plazo no previstas en el presupuesto, ¿verdad? Ya, dentro del grupo de los activos operacionales también tenemos la cuenta 112. En esta intervienen, o en este caso sería para los anticipos de fondos. ¿Qué comprende la cuenta 112? Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos, sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar. Tenemos también, vamos a ver, la cuenta número 113. En esta se encuentran las cuentas por cobrar. Y comprende las cuentas que registran y controlan los recursos provenientes de derechos a la percepción de fondos dentro del ejercicio fiscal. ¿Sí? Miren, aquí están todas las cuentas por cobrar. Tenemos también la cuenta número 114. Perdón, ya ahí viene el grupo número 12, que son las inversiones financieras. ¿Qué incluyen las inversiones financieras? Incluyen los activos que se mantienen como colocación de fondos, derechos o valores. Están conformados por los recursos en inversiones temporales, permanentes, en préstamos y anticipos, deudores financieros, inversiones diferidas e inversiones no recuperables. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la cuenta 121, que son las inversiones temporales, la 122, las inversiones permanentes y títulos y valores. Tenemos también la número 123, ¿sí? La número 123, que son las inversiones y préstamos y anticipos. ¿Y qué es lo que comprenden, no? Aquí comprenden las cuentas que registran y controlan los créditos previstos en el presupuesto, ¿sí? Las inversiones previstas en el presupuesto, las otorgadas a terceros, sujetos a recuperación o amortización, en las condiciones pactadas en los respectivos convenios, contratos o acuerdos, y por recuperación por pérdida de recursos públicos, ¿no? Seguimos viendo. Tenemos también la cuenta número 124, que son los deudores financieros, ¿sí? Veamos. A ver, sigamos bajando, por favor. Está la cuenta 125, que son los activos diferidos, es decir, esta cuenta comprende
Las cuentas que registran y controlan los gastos que por sus características se devengan, perdón, con la recepción del servicio o se amortizan en el tiempo. ¿Sí? Sigamos. Aquí tenemos las cuentas de dudosa recuperación. Y luego tenemos el grupo de cuentas número 13. Aquí están las inversiones para consumo, producción y comercialización. En este grupo de cuentas se incluyen los activos destinados a la formación de inventarios para el consumo, transformación y comercialización de bienes y servicios, así como los costos asociados a los procesos productivos. Noten ustedes que dentro de este grupo tenemos la cuenta 131, que son inventarios para consumo corriente, la 132, los inventarios para producción, la 133, inversiones en productos en proceso, ¿ya? Luego tenemos la cuenta 135, inversiones en comercialización y distribución. Esta comprende las cuentas que registran, controlan la acumulación de costos incurridos en la formación de inventarios destinadas a la venta y en las actividades operativas que intervienen en los procesos de comercialización y distribución. Ya, miren, aquí tenemos todas estas cuentas, ¿sí? ¿Ya? Luego tenemos el grupo de cuentas 14, que corresponde a propiedad, planta y equipo. Este grupo, o en este grupo incluyen los activos, ¿sí? Se incluyen los activos en bienes muebles e inmuebles. Están conformados por los recursos en bienes de administración y de producción. Dentro del grupo 14 tenemos la cuenta 141, que es propiedad, planta y equipo en administración. Veamos qué otra cuenta más tenemos. La 142, propiedad, planta y equipo de producción. La 143 están los bienes de infraestructura. La 146 es inmobiliar, bienes inmuebles e inmuebles recibidos. La 148, bienes concesionados. 149, activos intangibles, ¿sí? Chicos, estamos haciendo una revisión así súper rápida, puesto que, como ustedes podrán observar, es un catálogo de cuentas bastante extenso, ¿sí? Es bastante extenso porque es utilizado para todo tipo de empresas del sector público, ¿no? Tenemos el grupo número 15, inversiones en obras, en proyectos y programas. Este grupo incluye las acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la comunidad, ¿ok? Y están conformadas por las inversiones realizadas en obras en proceso y en programas de inversión, ¿no? Por eso aquí está, ¿no? La cuenta ya 151, inversiones en obras en proceso. Y por acá tenemos las inversiones en programas de ejecución, que era lo que ya se había indicado, ¿sí? Luego tenemos el grupo número 16, que son las inversiones para consumo, producción y comercialización, y en propiedad, planta y equipo para regulación y ajustes.
Este grupo comprende los saldos trasladados por regulación y ajustes de los activos destinados a la formación de inventarios para el consumo, transformación y comercialización de bienes y servicios, así como los costos asociados a los procesos productivos. Además, incluye a los activos en bienes muebles e inmuebles que están conformados por los recursos en bienes de administración y producción. Dentro de este grupo tenemos propiedad, planta y equipo de administración y regularización y ajustes. La cuenta 161, la 162, propiedad, planta y equipo de producción para regularización y ajustes. La 163, inversiones en obras en proceso para regularización y ajustes. La 164, para inversiones en programas en ejecución para regularización y ajustes. ¿Sí? La 165, inventarios de consumo corriente para regularización y ajustes. Luego tenemos el grupo número 17, que es propiedades de inversión. Todas estas son cuentas de activo, recuerden. Este grupo comprende las propiedades de inversión, ¿sí? De las que se dispone para obtener renta o plusvalía, o las dos circunstancias, y no están destinadas para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o destinados para fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones, ¿no? Entonces, como ya lo indicamos, aquí están solo los bienes inmuebles de inversión, ¿sí? Luego tenemos los bienes biológicos, que comprende las plantas o animales vivos, ¿no? Todos los que son bienes biológicos, ¿sí? Como bosques, acuáticos, plantas semovientes, ¿sí? Hasta allí los activos. Luego tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos tenemos, en este caso, deuda flotante. ¿Pero qué son los pasivos? Los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones directas asumidas por el Estado y con personas naturales o sociedades, con el compromiso de cancelarlas en la forma y condiciones pactadas o determinadas en las disposiciones legales. Están constituidas por el financiamiento de terceros provenientes de la deuda flotante y la deuda pública, ¿no? Entonces aquí tenemos el grupo 21, que es la deuda flotante, las deudas flotantes, que incluye los pasivos a liquidar con los fondos operacionales dentro del ejercicio fiscal y en la administración de fondos ajenos. Esta está conformada, vamos a ver por las cuentas que tenemos aquí, las cuentas 212, depósitos y fondos de terceros, 213, que es cuentas por pagar, ya, esas son las cuentas, ¿no? Luego, dentro de los pasivos también tenemos el grupo 22, que es endeudamiento público y otros pasivos. Este grupo incluye los pasivos originados para las emisiones de instrumentos públicos, empréstitos, provisiones y obligaciones de pago a futuro. Está conformada por títulos y valores, empréstitos financieros y créditos diferidos. ¿Sí? Entonces, veamos, dentro de este grupo de cuentas tenemos la 221, que es títulos y valores temporales, la 222, títulos y valores permanentes, la 223 están los empréstitos, las cuentas 24, obligaciones de presupuestos clausurados, ¿sí? Clausurados. ¿Por qué se llama empréstito? ¿Qué? Créditos.
Tiene que ver con los créditos. Sí, tiene que ver con los créditos, pero así le denominan. Porque veamos, veamos aquí, ¿no? Comprende las cuentas que registran y controlan los desembolsos en dinero provenientes de créditos controlados con personas naturales o sociedades, ¿no? Entonces aquí tienen que ver con los créditos, ¿sí? Personas naturales o sociedades, ¿ya? Veamos qué otra cuenta tenemos. Bueno, de ella vienen otros pasivos, ¿no? Está la cuenta 225, créditos diferidos. Luego la 226, depósitos y fondos de terceros de años anteriores. Uy, se me fue. ¿Hasta dónde íbamos? Hasta aquí me parece, ¿verdad? Sí, 225. Luego tenemos la 226, depósitos y fondos de terceros de años anteriores. ¿Ya? Entonces, hasta allí los pasivos, ¿sí? Hasta allí los pasivos, ¿ok? Luego tenemos el elemento número 6, ¿sí? Bueno, el elemento número 6 se lo conoce en este catálogo de cuentas, que es el patrimonio, ¿sí? El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de recursos existentes. Está constituido por el patrimonio acumulado, ingresos y gastos de gestión, ¿sí? Dentro del elemento del estado financiero, dentro del patrimonio, tenemos el grupo de cuentas 61, que es el patrimonio acumulado, el cual incluye la participación y responsabilidad sobre los recursos acumulados por los aportes y excedentes de ejercicios fiscales y está conformado por el patrimonio, reservas, resultados de ejercicios y disminución patrimonial, ¿sí? Dentro del grupo 61 nosotros tenemos lo que es el patrimonio público, tenemos las reservas, tenemos resultados de ejercicios, ¿sí? También tenemos, además del grupo 61, patrimonio acumulado, tenemos también el grupo 62, que son los ingresos de gestión, ¿sí? Estos ingresos de gestión incluyen los incrementos indirectos del financiamiento propio, originados por ingresos provenientes de impuestos, aportes a la seguridad social, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y otros, transferencias, actualizaciones y ajustes, ¿sí? Noten ustedes que dentro de los ingresos de gestión tenemos la cuenta 621, que son los impuestos, ¿sí? Entonces, para el Estado, los impuestos son el patrimonio, miren. Tenemos también los aportes a la seguridad social, tasas y contribuciones, como ya lo habíamos indicado, ¿sí? Venta de bienes y servicios e ingresos operativos. Renta de inversiones y otros. Transferencias recibidas, ¿sí? Las transferencias recibidas. Actualizaciones y ajustes, ¿no? También tenemos el grupo 63, que corresponden a los gastos de gestión, a los gastos de gestión, ¿sí? Entonces, aquí dentro de este grupo tenemos a la cuenta 631, que son las inversiones públicas, 632, que son las prestaciones a la seguridad social, las 633, que son las remuneraciones, ¿sí? Luego tenemos las 634, bienes y servicios de consumo.
Y por último, veamos 635 gastos financieros y otros, ¿no? Continuamos con otro grupo de cuentas del elemento 6, patrimonio. Tenemos las transferencias entregadas, ¿sí? Tenemos la 637, obligaciones no reconocidas de ejercicios anteriores, 638, costo de ventas y otros, ¿sí? 639 están las actualizaciones y ajustes, ¿no? Bueno, ya luego tenemos las cuentas de orden, ¿sí? Las cuentas de orden, tanto de orden deudoras, ¿sí? Como las cuentas de orden acreedoras, ¿ya? Entonces, esto sería el plan de cuentas, ¿verdad? Para, en este caso, el sector público, ¿no? Un plan de cuentas gubernamental. Tal vez, bueno, seguramente para ustedes este plan de cuentas es nuevo, ¿verdad? Porque siempre hemos estado tal vez trabajando mayormente con el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, ¿verdad? Y me imagino que recién ahora también ustedes están trabajando con el plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos. Así que seguramente es nuevo este, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, en contabilidad, o sea, seguramente la contabilidad gubernamental también es una rama de la contabilidad general. Se aplican los mismos principios, vamos también a elaborar los mismos reportes financieros, solo que aquí ya utilizamos cuentas diferentes, como ustedes pueden observar, ¿no? Ciertas cuentas ya más específicas de acuerdo al tipo de empresas del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Pero repito, ¿no? En todas las contabilidades, pues, se van a mantener los mismos principios, por ejemplo, de partida doble. También aquí, seguramente tendremos lo que es la ecuación contable. Entonces, eso se mantiene. Ya, muy bien. Chicos, por favor, si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, me indican, por favor. ¿La lección quedaría para el día sábado de la semana que viene o aún no está? Porque usted dijo Bueno, ese día. sí, ya no alcanzamos a realizarlo porque nos quedan, creo que, ¿hasta qué hora era la hora? Hasta las 11:30, nos quedan 4 minutos. Ya quedaría para el día lunes, tienen conmigo nuevamente. Para el lunes quedaría la lección. O sea, vamos a tener primero, como son 2 horas, en la primera hora vamos a hacer un taller en clase. Sería muy importante que ustedes tengan a la mano. Ya les voy a compartir en la aula virtual, les voy a compartir también ¿cómo es? Este plan de cuentas. Vamos a hacer un taller similar como uno que hicimos, ¿no? Anteriormente, donde identificamos las cuentas, cuáles eran de activo, cuáles eran de pasivos. Me parece que con ustedes hicimos ese taller, ¿verdad? El primer taller que realicé. Sí, ¿verdad? Ya. Haremos uno similar, por allí algunas que otras situaciones, y ya en la segunda vamos a tener la lección, ¿sí? Algo que sí les quería decir es, les voy a compartir también la presentación ya completa, en donde ya se incluye el tema de los estados financieros, porque eso de allí ustedes no lo tenían en la presentación que les había subido, ¿ya? Entonces yo les voy a subir esa presentación ya completa, actualizada, ¿sí? Entonces les informo para que ustedes lo recuerden y pues más tardecito puedan descargarse el documento actualizado por una parte y puedan estudiar para la lección, ¿sí? Entonces la lección se realizaría pues de manera virtual
haciendo uso pues igual de estas herramientas que tenemos aquí. ¿Ya? La elección sería con base a todo lo que dijiste. Claro, de todo porque es una lección que estaríamos realizando al término de la unidad número 1. Mister, o sea que teórica y práctica, o solo práctica. Sí habría al menos una preguntita práctica. Sí habría por ahí algo de práctica. Ya estoy pensando justamente para ver de qué manera ustedes pueden responder justamente la parte práctica. He estado analizando, ¿sí? He estado analizando eso. Porque, por ejemplo, allí van a tener la parte práctica sería el registro contable de transacciones. ¿Sí? Lo que estoy es viendo de qué manera ustedes me evidencian, ¿sí? Me evidencian la respuesta, de dónde ustedes obtienen esas respuestas, ¿sí? De todas formas, respecto ¿cómo es? A la lección, les estoy comentando para ver de qué manera vamos a hacerlo, ¿sí? Pero de allí lo que es teórico, eso sí, yo les voy a hacer un formulario en Google para poder responderlo allí. Ujú. A ver, permítanme, déjenme finalizar la grabación. Bueno, muchas gracias chicos, por cierto, por su atención y también por la participación, ¿ya?